Este es el punto 3 de la actividad que ustedes tienen programada. Voy a resolverlo para explicar qué es lo que nos están sugiriendo o pidiendo en la actividad. En la actividad nos dicen varias cosas. Primero, que a partir del análisis del ángulo que nos están presentando, debemos nombrarlo, decir cuál es el nombre del ángulo, debemos decir cuál es el lado inicial y debemos decir cuál es el lado final y cuál es su dirección. Entonces podemos observar, primero que todo, que el vértice, en este caso el vértice de este ángulo formado aquí, corresponde en este caso a la letra A. Recuerden que el vértice es el punto donde se unen todos los dos lados del ángulo. Entonces, en este caso el vértice es A, primero que todo. Segundo, nos dicen que cómo se llama el ángulo. Recordemos que el ángulo, si mi vértice es A, observemos que en el alfabeto normalmente después de la A sigue la B y después la C. Entonces vamos a empezar a nombrarlo por este sitio o por este sitio. Para saber cómo va nombrado el ángulo, tenemos que ver de dónde sale la flechita, o sea, la dirección del ángulo. Entonces observemos que el ángulo sale de acá y la flecha me tira hasta acá. Si sale de acá es porque este es el lado inicial. Y si llega hasta acá la flecha es porque este es el lado final, ¿sí? Es una lógica. Entonces, podemos decir claramente, primero que todo, antes de nombrar el ángulo, vamos a decir que el lado final, perdón, el lado inicial, en este caso es de donde sale la flecha. ¿Y de dónde sale la flecha? Del lado C. Entonces vamos a decir que el lado inicial es C. Ahora vamos a ver cuál es el lado final. El lado final es a donde llega la flechita, ¿sí? Que en este caso es el lado ¿qué? El lado B. Bien, entonces decimos que el lado final sería el lado B. Muy bien, ahora nos dicen que nombremos el ángulo. Para nombrar el ángulo vamos a tener en cuenta primero que todo quién es el lado inicial, el vértice y el lado final. Entonces, al nombrar el ángulo, entonces podemos decir que su nombre sería que es un ángulo que va de C. Entonces, hacemos por ejemplo aquí el símbolo de ángulo. Es el ángulo que va de C, pasa por A y llega hasta B. O sea, seguimos la dirección de este recorrido, de dónde sale, por dónde pasa y hasta dónde llega, y así estamos nombrando el ángulo. Y también debemos recordar que el ángulo se puede nombrar también con el valor de ¿quién? De el vértice. Podemos decir que ese es el ángulo que A. Vamos, en este caso, a ahorrar un momentico acá. Entonces podemos decir que ese también es el ángulo A, ¿sí? También se le puede dar el nombre del vértice. Y en su efecto, también podemos decir, ¿sí? Que ese ángulo puede llegar a tener un nombre, y en este caso, por acá tenemos que esta letra griega se llama beta. Entonces ese ángulo también se llama beta. Entonces podemos decir que lo podemos nombrar de tres formas, ¿sí? Haciendo nuestro recorrido del lado inicial, pasando por el vértice hasta el lado final. Esa es la forma como se nombra. También puedo nombrarlo hablando solamente del vértice y también con la letra griega, que en este caso es beta. Ok, y por último nos dicen que cuál es la dirección del ángulo. Entonces aquí hay algo que ustedes deben saber. Si el ángulo, ojo acá, si el ángulo, en este caso, si el ángulo me abre en esta dirección, hagamos de cuenta que aquí hay un reloj, ¿sí? Estas son las manecillas del reloj, un ejemplo. Y observemos que el reloj siempre va a girar en este sentido, siempre da la hora en este sentido. Si el ángulo abre en ese sentido, entonces se dice que ese ángulo, ¿sí? Ese ángulo es negativo. Pero si el ángulo, en este caso, si dicho ángulo abre al contrario, o sea, en dirección contraria a las manecillas del reloj, ¿sí? Decimos entonces que ese ángulo es positivo. Como podemos ver acá, a eso se refiere cuando nos hablan de dirección. Entonces, como vemos, el ángulo abre en sentido horario, o sea, en el sentido de las manecillas del reloj, como es este caso que vemos aquí, ¿sí? Miremos que el ángulo está abriendo en sentido de las manecillas del reloj. Entonces decimos que ese ángulo es ¿qué? Negativo. Entonces esa sería la dirección del ángulo. Entonces podemos decir en este caso que el ángulo beta, en este caso es negativo.
Esa sería entonces la solución de ese primer ejercicio que estamos teniendo en nuestra actividad.